Y la mitad para esa se va a ver de las viejas. Yo puse todo. Las que llegan no me vale con los otros. Lo que estoy diciendo, yo tengo una bien grande. No es no me comprenden. Van a ser o sea, acaso. Me alegro. A ver, ahora sí. Listo, chicos. Lo mismo son. ¿Ok? Cuando hablábamos acerca de audición, nos faltaba con ustedes repasar la parte de fisiopatología. ¿Listo? Recuerden que la primera parte era la disfunción auditiva de la conducción. Cuando hablamos acerca de disfunción auditiva de la conducción, recuerden que hay un problema para la transmisión de las ondas sonoras. Es decir, que no podemos hacer vibrar a los huesecillos al estar pegado. ¿Listo? Y eventualmente tampoco podemos hacer vibrar a la linfa. Creo que a ustedes no les había mostrado, pero creo que es importante, solamente para que recordemos. ¿Cuántas membranas había? Muy bien. ¿En qué se separaban? La cámara de comunicación. La rampa vestibular. Rampa vestibular, rampa media, rampa. Muy bien. ¿Sobre cuál de ellas reposaba el órgano de Corre? Medio. Pues miren, si esta es la lámina ósea y estamos haciendo estamos alargando, ¿no? La cóclea. Miren lo que está sucediendo. Pero vamos a ver el corte, ¿no? Ahí tenemos la membrana vestibular, la membrana basilar. ¿Saben ustedes cómo se llama esta cámara? O rampa. Media, esta. Y esta. Acá tenemos la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. También le pueden decir cámara media. Ustedes, ¿eh? Y bueno, teníamos nosotros el modiolo, que era la zona donde se insertaban esto. Y el epicoclea. Muy bien. Entonces, más o menos para que ustedes vean, está así, ¿cierto? Tenemos las dos rampas. La primera que va a ser la membrana. ¿Qué membrana iba acá? Ya, y esta membrana. Basilar. Sobre la membrana basilar, ¿quién estaba? El órgano de Corre. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, miren el movimiento. A ver, ¿quién era este? El martillo. Dibujo un poco diferente, pero bueno, estribo. Y están viendo que llega el impulso sonoro hacia la membrana timpánica, ¿cierto? Esta es la membrana timpánica. Entonces ahora quiero que vean, porque recuerden, lo que ustedes ven es más difícil que se olviden, ¿ok? Miren. ¿Qué está pasando? Está transmitiendo la información hasta la parte del estribo. ¿El estribo con quién estaba comunicado? Con la ventana oval. Y miren, eso está haciendo mover ¿qué cosa? ¿Quién estaba, comunicaba la ventana, la rampa vestibular con la rampa timpánica? Muy bien, el helicotrema, pero acá teníamos la perilinfa, ¿cierto? Miren qué está pasando con la perilinfa. Está moviendo. ¿Y qué está causando ese movimiento? ¿Que se mueven quiénes? Las dos membranas, ¿cierto? La membrana basilar y la membrana vestibular. ¿Causando un movimiento de quién? ¿Quién estaba acá adentro? Endolinfa. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un zoom. Ahí tenemos el órgano de Corti, son todas esas azules. ¿Y qué son las otras? Las rosadas. Muy bien, ahí tenemos la membrana tectorial. Tectónica, creo que les dije. Tectorial.
Muy bien, la lámina ósea espiral, el modiolo, donde están saliendo los nervios, y ahí tenemos los ganglios espirales, saliendo la información. ¿Qué tenía que pasar a nivel de los cilios o estereocilios de estas células? Tenía que doblar, ¿cierto? Estas células pulosas, células ciliadas, se doblaban y nos permitían la despolarización. Ahí tenemos los estereocilios. Y la membrana lo que hace es más que todo movilizarlos, ¿no es cierto? Entonces un movimiento, miren cómo se está moviendo la membrana basilar, está haciendo que choquen prácticamente y se movilice los estereocilios, haciendo o causando la despolarización. ¿Qué canales se aperturaban cuando había este choque? Muy bien, los neurotransmisores estaban pasando por allí. Muy bien, ¿quedó claro para todos? ¿Sí? Espero que haya quedado claro para todos. Entonces, ahora sí, nos regresamos a nuestra parte. Entonces, recuerden, cuando hablamos acerca de un problema de conducción, este puede ser temporal o puede ser permanente. La primera causa va a ser una obstrucción del conducto externo. Por ejemplo, por cerumen excesivo, por cuerpos extraños o por tumores. Yo les comentaba a sus compañeros de la otra sección que esta es probablemente la causa que más va a ser sorprendente para sus pacientes cuando estén en sus cerebros. ¿Listo? Algunos van a venir con garrapatas, moscas, arañas en el oído. Ustedes van a tener que justamente restaurar la audición de este paciente sin hacerle daño. Entonces, ¿qué sucede? Esto impide que las ondas lleguen hacia el tímpano y por tanto hay una pérdida de audición que es reversible. Pero ¿qué pasa si ese tumor compromete, por ejemplo, el hueso? Ya no es un tumor que está solo en el conducto auditivo externo. Muy bien. Y por tanto, ¿va a alterar o no va a alterar la audición permanentemente? Probablemente. Entonces, con mucho cuidado cuando les pongo en el caso de los tumores. Ahí tienen ustedes que ver hasta dónde comprometen. También, por ejemplo, una otitis media puede alterar justamente, causar una disfunción. Algunas veces las infecciones, sobre todo de oído medio, pueden provocar inflamación, pero también acumulación de líquido. ¿Nosotros hablábamos de un líquido en estas zonas? No. Entonces, ¿qué pasa si es que hay líquido? ¿Qué pasa con la onda sonora? Muy bien, había impedancia. Muy bien. Entonces, la presencia de líquido en lugar del aire reduce la transmisión de las ondas sonoras, causando pérdida auditiva transisoria. ¿Y qué pasa si esta infección es crónica? ¿Qué podría causar? Primero, que se forme fibrina y tejido cicatrizal o que se perfore el tímpano, causando una pérdida auditiva permanente. Entonces, miren, ¿alguna vez han visto una perforación timpánica? Deben de haber visto, ¿no? Cuando han hecho micro, entonces era cuando han hecho pipi. También, sí. Miren, eso, se rompió. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si es que ustedes siguen un tambor que tiene un hueco? No va a vibrar. ¿Y qué va a pasar con los huesecillos? No vibra. ¿Y qué pasa con la ventana oval? No vibra. ¿Y qué pasa con la perilinga? No vibra. ¿El paciente puede oír? ¿Tiene la capacidad de oír? Sus órganos de corte están normales. ¿Qué pasa si hacemos un bypass? ¿Qué tal si empezamos nosotros a conducir el sonido por los huesos para que llegue a la parte del temporal? ¿El paciente oiría? Piensen bien. Muy bien. Y eso es lo que normalmente hacemos con los pacientes que tienen una alteración de los conductos. Nosotros allí colocamos algunos amplificadores, algunas veces son dispositivos que automáticamente nos permiten amplificar las ondas para que pueda despolarizarse el órgano del corte. ¿Listo? Muy bien. La perforación timpánica que ya la estamos viendo, que puede ser justamente por infecciones, pero también por traumatismos. Algo que he visto mucho en los pacientes es que utilizan esos cotoncillos
hisopos, sí, y introducen. Muchas veces lo que causan es daño en el conducto externo. Si se acuerdan, yo les había dicho que no era recto, ¿no es cierto? Era medio curvo. Pero ocasionalmente, en esos casos en los que son muy persistentes y que logran entrar, podrían ocasionar justamente una perforación. Entonces, obviamente, esto va a alterar la vibración. Y finalmente, otitis media crónica y otosclerosis. Cuando hablamos de otosclerosis, estamos hablando... Ah, ¿ya no está viendo? Ok, listo. Estamos hablando de una enfermedad genética. Es una enfermedad progresiva, afecta primordialmente al estribo y lo que sucede es que el estribo se fija. Y si es que se fija, va a poder vibrar menos, ¿no? Reduce su capacidad de transmitir vibraciones. Y en la otitis media crónica hay daños estructurales de los huesecillos. Aquí limitan su movimiento y por tanto limitan la vibración y su capacidad de transmitir la información. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si lo que falla es la parte neurosensorial? ¿Quiénes tendrían que fallar aquí? Órgano de corte. ¿Solo órgano de corte? Ya. Pero también el nervio, nunca se olviden. Órgano de corte y nervio auditivo. Ambos. ¿Listo? Y esto generalmente es irreversible. Entonces, el caso clásico va a ser cualquiera de ustedes que va a un... sí, yo creo que a un concierto. ¿Qué pasa en los conciertos? ¿Cómo es el sonido? Háblenme en cuestión de decibeles, háblenme en cuestión de hercios. Decibeles altos. Ya, decibeles altos. Más o menos A veces falla, a veces. depende, ¿no? ¿De qué conciertos van? Muy bien, si va a un concierto y más o menos... Ya no podría porque Mazumaka ha muerto, ¿ya ven? No se dejen, el caballo blanco de... Pero puede ser de repente un tributo, ¿no? Algunos cantantes que dan un tributo. Hay un cantante que es un niño, ¿no lo han visto? Lo han declarado patrimonio de la nación. No de la humanidad. Es un niño que tiene un rango vocal bastante amplio y que es muy parecido a Imazuma. Sí, right. Ok. Entonces, cuando hay exposición a progresivo, a sonidos fuertes, lo que va a suceder es de que lamentablemente estas células van a verse afectadas y se van a dañar. ¿Listo? Y cuando se dañan, lo que va a suceder es de que ya no van a transmitir esa información. Recuerden, primero perdemos los tonos agudos y luego los tonos graves. Generalmente vamos perdiendo los tonos agudos. ¿Y qué pasa si es una madre? Sí saben ustedes, ¿no es cierto? Las madres empiezan a tener una priorización de sus vías de transmisión de los sonidos agudos para que puedan reconocer el llanto de sus bebés. Pero ¿qué pasa si justamente va a un concierto, no? Le dicen, bueno, como dice Luz, como premio, ¿te vas a un concierto de quién? ¿De Chayanne? Hay algo que le dañe más. Yo estaba pensando, no sé, como Metallica, un tributo de Metallica. ¿Qué más podría ser? Ya, el grupo 5 ya está. Esto podría potencialmente dañar esa capacidad. ¿Listo? Mire, la presbiacusia es la pérdida auditiva que está relacionada con la edad. Recuerden que aquí va a haber una pérdida progresiva a las frecuencias altas. ¿Quiénes eran las frecuencias altas? ¿Grave o agudo? Agudo. Entonces, yo les decía a sus compañeros ayer, a veces van a ver ustedes a la suegra, ¿ya? La suegra va a decir, ay, a su nuera no le escucha nada, pero a su nuero le escucha todo. Y eso genera problemas, porque ella dice, pero ¿por qué a mí no me escucha y a su hijo sí le escucha? Entonces, ¿qué es lo que pierde primero la persona adulta mayor? El agudo. Entonces, ¿qué le podrían ustedes recomendar así como buenas personas y buenos médicos? Hable más grave, más grave. A ver, señora, trate de hablar. Y yo sé que ustedes se ríen, pero a mí me ha pasado en el 02,
que alguna vez una señora ha venido y ellas no vienen por un problema. Muchas veces esto se llama somatización. Cuando somatizan su estrés, vienen por cosas no relacionadas, pero ustedes indagando se dan cuenta que ese es su problema. ¿Listo? Entonces, yo le comentaba, yo intento usted hablar un poquito más grande. Y me decía, no, gracias, así, todo su cuento, ¿no? Y de allí, efectivamente, empezó a hablar de manera más grave. Y su relación con su suegra mejoró muchísimo, muchísimo. Y dejó de somatizar. Era una paciente caserita de nuestra posta. Y de ahí dejó. Entonces, no crean ustedes que muchas veces estos pequeños consejos pueden mejorar. ¿Listo? Cuando ustedes vean esas dinámicas familiares, traten de ver si es que no es algo orgánico, porque puede ser orgánico, como no. O sea, puede ser que de repente ustedes en buena onda le dicen, la señora trata, pero nada que ver. ¿Listo? Entonces recuerden que la presbiacusia puede estar influenciada por factores genéticos y ambientales y también hemos visto, sobre todo en estas generaciones nuevas, que está muy influenciada por el uso constante de auriculares. ¿Listo? Sobre todo volúmenes altos, escuchan Camila, todo dar, no sé quién es Morada, no sé qué cosa será actual para usted. Y van dañando, ¿no? Recuerden, si tienen ustedes, escuchan muy alto y se sigue eso, un tinnitus, está llorando su células ciliares, es lo último. Han dado su último grito y se han despedido de esa frecuencia. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. Les contaba también a sus compañeros que yo tuve algún compañero que cuando se enteró de esto, él quería ser cardiólogo y él nunca más volvió a usar auriculares en su vida hasta que fue cardiólogo. Y ya de ahí se dio cuenta de que ahora existen los transmisores, o sea, ustedes pueden pasar todos los soniditos a su celular y de ahí le pueden amplificar y todo lo demás. Así que, pero él dejó de usar en toda la carrera de medicina auriculares. Muy bien. Tenemos también los traumatismos craneales. Recuerden que, por ejemplo, un accidente de tránsito, sobre todo aquellos que son muy violentos, en los cuales hay destrucción o ruptura de los huesos propios, podría ser que haya fracturas del hueso temporal. Y aquí se seccione o se dañe la cóclea y el nervio auditivo. Sí hay. Por ejemplo, estos pacientes suelen tener algo muy característico que yo estoy segura que ustedes lo han visto. Y también seguro que lo han visto en Anato. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Sí, traumatismos. Y hace poco yo vi un paciente, de hecho, que tuvo un accidente súper grave y que estaba justamente con alteraciones de esas. No quiere, pero sí saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Qué penita. Miren, esta está bonita. Oh my God. Aquí, por ejemplo, si es que se fractura de manera longitudinal, ya sea el peñasco, porque acá estamos en el peñasco del temporal, ¿no es cierto? ¿Se ubica? ¿O no? Ya sea longitudinal o transversa. Puede ser que, no sé, justamente estos ojitos, que son los ojitos de mapache, el paciente puede tener rinoliquia, otoliquia. También acá puede tener un hematoma que se llama signo de Barrow. Pero eso ya lo van a ver cuando hagan semiología, ¿no? O sea, ahorita no. Pero más o menos para que ustedes sepan, ese paciente podría tener una alteración tanto de la cóclea como del nervio auditivo. Ya hemos dicho que infecciones, sobre todo del oído interno, que se llaman laberintitis, pueden causar justamente alteraciones. Pueden ser virales, pueden ser bacterianas y van a causar no solamente alteraciones en la audición, sino también del equilibrio. ¿Ok? Ahora, recuerden que si la inflamación es constante, esta puede llevar a la muerte de las células ciliadas y pérdida auditiva neurosensorial. También tenemos fármacos óticos, por ejemplo, aminoglucósidos, quimioterápicos como el cisplatino. Aminoglucósidos, ¿para qué lo usamos? Ustedes ya lo han visto. Tiene nombre, apellido y el segundo apellido. Infecciones del tracto urinario, las ITUS. ¿Listo? Para ellas utilizamos mucho los aminoglucósidos y estos pueden tener daño en las células ciliadas. También recuerden que algunos diuréticos, cuando ustedes les den diuréticos a los pacientes, ellos van a decir, ay, tengo un tinnitus. Y eso ustedes tienen que recordar. Puede causar pérdida auditiva leve, severa,
depende mucho de la dosis, depende mucho de la duración del tratamiento. Y por último, la enfermedad de Meniere, que yo les comentaba a sus compañeros que antes prácticamente, creo que ni la mencionábamos en fisio, la mencionábamos obviamente en otorrino, pero como algo muy extraño, y ahora es muy frecuente. ¿Por qué creen? Podría ser primordialmente porque estamos más concientizados, ¿no? La diagnosticamos más, sabemos más. ¿Listo? En la enfermedad de Meniere hay un aumento del volumen y un aumento de la presión de la endolinfa. ¿Qué pasa si es que aumenta el volumen y la presión de endolinfa? Muy bien, y va a estar aquí en membrana textorial y estereocilios. Y por tanto, ¿qué va a suceder? Ya no se van a ver los canales. Muy bien, vamos a tener una pérdida auditiva fluctuante, momentos por los cuales hay buena audición y momentos en los que no, además de vértigo y tinnitus. En general, nosotros creemos que esta es la fisiopatología, pero recuerden que todavía no está tan clara. ¿Y qué pasa si la fisiopatología no está tan clara? ¿Qué va a pasar con el tratamiento? No es muy bueno. Hasta ahora no hemos encontrado un tratamiento que sea absolutamente correcto para estos pacientes. Entonces, cuando comprendamos mejor la fisiopatología, quizás vamos a poder diseñar un tratamiento que sea más efectivo. Muy bien. Respecto a los trastornos centrales. Miren, el primer trastorno, quiero que sean sinceros y me digan si alguno de ustedes ha escuchado de él, que se llama el trastorno de procesamiento auditivo central, llamado también TPAC. ¿Alguno ha escuchado? No. ¿Y por qué creen que no he escuchado? Porque no lo diagnosticamos. ¿Y por qué creen que no lo diagnosticamos? Porque no lo sabemos. ¿Cómo vamos a diagnosticar algo que no sabemos? ¿Listo? Entonces, miren, y quiero que ahora también me digan si es que ustedes conocen a una persona así. Estas personas que tienen TPAC o TPAC son personas que tienen dificultades para procesar y comprender el sonido, especialmente cuando están en ambientes ruidosos. En general, vemos que se debe a una disfunción del procesamiento. El procesamiento auditivo se altera y el cerebro, las señales que llegan, no, hasta cierto punto se sobreponen. Entonces, no es una pérdida de audición, sino es una alteración del procesamiento. Puede afectar tanto a niños como a adultos. ¿Y qué pasa si es que estamos diciendo de que en lugares ruidosos no van a escuchar bien? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿cómo son los colegios? Ruidosos. ¿Cómo son sus compañeros? Es que estos tienen estudiado. Miren, los niños hablan, los niños cuchichean, sacan sus cositas, tarjan, hacen sonar. Imagínense una persona que tiene TPAC, es niño. ¿Qué va a suceder? El primer punto, ¿va a aprender bien? No, va a tener limitaciones de aprendizaje. Segundo punto, ¿creen que va a querer tener amiguitos, salir a jugar, fútbol? No. ¿Qué va a pasar cuando haya mucho ruido? Se van a tapar los oídos, ¿no? Ya. En este tiempo, ustedes, con sus pocos conocimientos, muchos de medicina, ¿cómo diagnosticarían a un niño así? Limitaciones de aprendizaje, aislamiento social, se tapan los oídos cuando hay ruido. Lo único que le están diciendo. Algunos lo van a diagnosticar como autismo. Algunos van a decir que tiene de repente trastornos de déficit de atención. Algunos inclusive pueden decir que tiene retrasos o discapacidades del aprendizaje. ¿Alguno de ustedes lo hubiera diagnosticado con TIPA? No. Entonces, imagínense, ¿y qué es lo que tienen que hacer con esos niños? Ya, tratamiento también es una cuestión, eso ya lo van a ver cuando ustedes hagan otorrinolaringología, pero más o menos para que ustedes sepan, si es que ustedes no conocen las enfermedades, no las van a diagnosticar. Y sus diagnósticos diferenciales cada vez van a ser más pequeños, más pequeños. Mientras más enfermedades conozcan, más van a poder diagnosticar. Y obviamente darles tratamiento. ¿Listo? ¿Ese niño tiene trastorno de autismo? No, no tiene. Y sería bueno que le den ustedes, por ejemplo, medicamentos para poder relajarlo. No, ¿no es cierto? Tiene sentido. Entonces, sí se dan cuenta que hay algunos que dicen, no, a mí no me hacía nada.
y el pobre de repente tiene muchas limitaciones justamente porque tiene algún pues. Muy bien. También vamos a ver lesiones cerebrales o de repente, lo que ya hemos visto, accidentes cerebrovasculares o de repente traumatismos que pueden causar alteración a nivel central. Digamos que afecten al complejo olivar superior. ¿Se acuerdan ustedes en qué estaba relacionado? Tengo que primero llegan a los núcleos cocleares y luego decursan al núcleo olivar. Y luego van a fluir al menisco medial, luego el menisco medial va a seguir fluyendo a un núcleo más y luego hacia la corona. Los geniculados y de ahí. Luego se liberan los núcleos temporal. El menisco, ya, muy bien. Pero dime, ¿con qué estaba relacionado la parte olivar superior? Localización del sonido. Si es que no puede localizar el sonido, está cruzando la avenida por Piedra Santa, donde están las rieles del tren. Escucha el tren. No sabe si está lejos o está cerca. ¿Qué va a pasar? No puede avisar. Yo espero que haya gente, ¿no? Que lo fallemos. Pero recuerden eso. El complejo olivar superior es que le ayuda a localizar el sonido. Y bueno, tumores del trombo encefálico. Y aquí les voy a comentar un poquito solamente porque creo que es interesante. Deben de haber escuchado, sobre todo cuando hicieron Renato, del neurinoma del acústico. ¿Han escuchado? ¿No? ¿No? Oh, me sorprende, ¿ah? Creo que con nosotros han sido muy exigentes. Ustedes han sido más suaves, creo. Cuando nosotros, sí, no. Es que en ese tiempo no existía ChatGPT. O sea, imagínense. Quien sabía, sabía. Quien no sabía. Muy bien, miren aquí. Aquí van a tener ya. ¿Qué es esto? ¿Esto es una tomografía o es una resonancia? ¿O es una radiografía? Miren, a sus compañeros les han ganado rapidito, dijeron todos, en unísono. Radiografía. Esta es una resonancia magnética. Te escuché radiografía. ¿Dijiste resonancia? Allá. No, yo te había escuchado radiografía. Es una resonancia magnética porque recuerden que la tomografía se ve con menos resolución. ¿Ok? Esta se ve con mucha resolución. ¿Alguien sabe qué cosa es esa parte? Muy bien, acá está el peñasco. ¿Y entonces qué sería esto? Ya, esta es la salida del nervio vesicular. ¿Listo? Así lo ven, así de gordito. Se los presento. ¿Y qué pasó acá? Miren. Muy bien. Dirían que es de cerebelo, dirían que es de aquí. Es muy difícil. O sea, estando en segundo año es muy difícil. Estando igual como médico, tengan por seguro, bueno, muéstrenle a otros médicos, van a decir un poco raro, ¿no? Salvo que sean neurocirujanos que ahí sí les va a decir, este es un neurinoma del acústico. Es muy difícil. Acá hay un signo que se llama el signo del cono de helado. No sé si lo logran ver. El conito y el helado. Ya por allí, si es que vuelven a encontrarse con esta imagen, yo espero que ustedes digan de manera fuerte, soy estudiante de la Universidad Católica de Santa María y eso es un neurinoma del acústico aparentemente. Resonancia magnética T2. Entonces ya todos van a quedar sorprendidos, van a decir, Dios mío, ¿es en serio? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Acá pueden ver, por ejemplo, cómo están. ¿Qué cosas son estos? Sí, ya está cierto. Factores, bla, bla, para acá está el diagnóstico, pero acá no lo estamos viendo. Pero casi ven, ¿qué ven acá? Conductos semicirculares, acá pueden ver un hito. Muy bien. ¿Qué más están viendo? ¿Cómo se llamaba esto? Esto sabe Carlos, a ver. Espiral. Entonces aquí están viendo las dos ramas, ¿no? Del octavo par craneal.
¿Cómo se llama esta rama? Auditiva, y esta otra rama, vestibular. Miren chicos, yo les voy a ser bien sincera. No saben o no saben en el futuro. Tienen que practicar porque estas cosas se olvidan. Yo misma me olvido, sigo aprendiendo, vuelvo a recordar y digo, ah, ¿verdad que eso era? Entonces, mientras más estén expuestos, más se van a acordar. ¿Ok? Finalmente, el tinnitus. El tinnitus es algo que les van a ustedes a buscar extensamente en su práctica. El tinnitus es una percepción de sonido cuando no existe una fuente sonora externa. Y aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la percepción sin que nosotros tengamos algo externo? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Percepción sin estímulo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Generalmente es la esquizofrenia, ¿ya? Cuando hay percepción sin estímulo, eso se llama esquizofrenia, ¿ok? Entonces, ¿cómo iba a saber que es esquizofrenia y que no es tinnitus? Bueno, porque es bastante claro, ¿no? El paciente no les va a estar diciendo, no, hay una persona acá al lado mío, están solos con él. No, que me está hablando al oído. Eso es completamente diferente a que les diga, yo tengo un sonido que es como un pitido o como un zumbido permanente, ¿ya? Entonces, aprendan a diferenciar. Ahora, ¿puede ser que esa persona que aparentemente tiene tinnitus tenga esquizofrenia? Sí, pero en sus diagnósticos diferenciales, ahí bien abajo, ¿no? ¿Cuál va a ser su primer diagnóstico diferencial? Daño en las células ciliadas. Por tanto, ¿esta es central o periférica? Central, nosotros decíamos cerebro y columna y médula espinal. ¿Es central o es periférica? Periférica. Entonces, ¿a quién le van a enviar? ¿Al neurólogo o le van a enviar al otorrinolaringólogo? Otorrino. Salvo que ustedes puedan manejarlo. No salvo, espero. Miren, acá se da cuando las células ciliadas están dañadas y justamente emiten esas señales erráticas al nervio auditivo, el cual es interpretado por el cerebro como tinnitus. Pero también podría haber una vía central en la cual hay, por ejemplo, aplastamiento o de repente hay una alteración de la corteza auditiva y esta justamente emite sonidos. Entonces, su primera, dependiendo, ¿no?, de qué es lo que les diga, pero quizás su primera opción va a ser pensar en algo periférico y de ahí su segunda opción en algo central. ¿Y qué tal si no hay nada periférico y nada central? Pues van a pensar en esto, ¿no? Problemas en la circulación sanguínea o deficiencias metabólicas también pueden causar alteraciones como tinnitus, favoreciendo la percepción de sonidos anómalos. Listo. No es periférico, no es central, no es metabólico, no es vascular. Entonces, ¿cuál es su última opción? Yo tenía miedo, ¿no? Decir, quizás sí, pero por favor que sea la última de sus opciones. 10, 20. Ahora, no se lancen a este señor, quizás tengo esquizofrenia. Nos van a denunciar. Ahí no digan, no sé en qué son de la católica. ¿Por qué crees que sienten el zumbido? Eso es sencillo, ya lo he puesto en ese momento. Puede ser. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de origen es? Vascular. Muy bien. Aumenta la endolinfa y por tanto tenemos nosotros zumbidos. Flavia. Si es un zumbido por un rato y ya lo de... ¿Cuál de las enfermedades habíamos dicho que tenía así? Alteraciones temporales, luego iban. Hemos visto uno. Menier. Lo hemos visto en la parte de vértigo y lo hemos visto en la parte de audición. Y entonces por allí también podrían tener ¿Y por qué crees? Hemos dicho que es un aumento de volumen y un aumento de presión de endolinfa. Entonces, por ejemplo, si el paciente me dice, yo tengo tinnitus, por momentos van y vienen, primera, dentro de mis diferenciales estaría periférico, probablemente tenga una menina. Puede ser algunos trabajos, vamos a ver más adelante. De hecho, descartaría hipertensión arterial en ese paciente. Quizás cuando tenga hipertensión es cuando tiene zumbidos, cuando no, quizá. Metabólicos, y recién media central y todo lo demás. Quizá no pensaría en esquizofrenia en ese paciente.
Hipertensión, por ejemplo, es una muy buena cosa que tendrían que descartar en ese paciente. Esto sí tiene tinnitus a veces y a veces no. Y de ahí venía. Muy bien. A mí. En lo del neurinoma de la acústica, ese tumor, ¿cómo fue lo que Ay, es bien interesante. Mencionan que es una tumoración benigna, pero su comportamiento es un comportamiento agresivo. O sea, si te das cuenta, presiona al cerebelo y puede crecer mucho. Entonces es un reto. Digamos que per se, si es que la logran sacar y no vuelve a remitir, diríamos que no va a causar más daño. Pero dependiendo de cuánto crece, puede cambiar su comportamiento. Y les voy a dar un tip. Ese es el tip de la católica. ¿Cómo reconocen que un paciente podría tener un neurinoma del acústico? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes son de los que llaman o de los que escriben? Miren, primordialmente, casi no llaman, algunos llaman, ya. De los que llaman por teléfono, se van a dar cuenta que casi siempre tienen un lado donde responden en teléfono, donde es casi automático. Vamos acá. Y clásicamente el paciente dice, estoy cambiando desde hace 3 meses de lado. ¿Pero por qué estás cambiando? No sé, como que escucho mejor. Súper ligero, casi no se da cuenta. De hecho, pueden ser ustedes los que se den cuenta. En un familiar, la señora del mercado, ustedes ven que todas las veces aquí de pronto le ven. ¿Qué pasa si es la señora del mercado? Ustedes le ven que hace eso, recientemente está viendo que contesta con el otro lado. ¿Qué le preguntaría? No lo escucho bien. Tiene neurinoma, le diría. Eso es súper divertido. Qué miedo. No. ¿Qué le preguntaría? Dolor de cabeza. Ya. Tiene dolor de cabeza, sí, un poco, siempre está estresada. ¿Ves? Pero me han dicho que mi colesterol está elevado y que es normal. ¿Qué tienen que preguntarle sí o sí antes de lanzarse que es un neurinoma? Porque su clínica es tan sólida. ¿Qué necesitan para contestar el teléfono? El hombro, la mano. Nunca se lancen sin haberle dicho, oiga, usted de repente tiene un dolor en el hombro. Sí, tengo hace 2 meses un dolor en mi hombro. Estuve cargando, no sé, un saco de papas y me he dañado el hombro, por eso estoy contestando al otro lado. Entonces no se lancen neurinoma sin haber dicho algo que sea más común, más frecuente. Ok, muy bien. Vamos a hacer ahora fisiología vestibular. Miren, el sistema vestibular es el hermanito, es el primo del sistema auditivo. Están relacionados muy cerquita. Nos van a permitir ver justamente diferentes movimientos. Su estructura y su función están integradas en el oído interno y vamos a considerar 3 partes. Los primeros son los canales semicirculares. Esos canales semicirculares le permiten a Susy Díaz mover su cabeza. ¿Han visto cómo mueve su cabeza Susy Díaz? Ya. Eso es gracias a los canales semicirculares. Nos permiten reconocer un movimiento y aceleración angular. Más o menos para que ustedes sepan, cada oído interno tiene 3 canales semicirculares que están dispuestos de manera perpendicular y que cada uno nos permite identificar ciertos ejes. Por ejemplo, el horizontal, el superior, el posterior, nos van a ver distintos ejes que juntos van a permitir saber la dirección o aceleración angular. ¿Listo? Entonces, permiten la detección del movimiento en 3 dimensiones. Su función, ya hemos visto, aceleración angular de la cabeza, siempre acuérdense de Susy Díaz, y movimiento de rotación en cualquier dirección. ¿Listo? Ahora, en la zona más o menos distal de cada uno de los conductos semicirculares tenemos una área que se llama la área ampollosa, donde tenemos el área donde hay células ciliadas que pueden justamente reconocer esos movimientos. Ahora, cuando una persona gira la cabeza, y eso yo les pido que hagan ahora, giren la cabeza hacia la derecha, para ustedes izquierda, concéntrense en sus ojitos, otra vez, miren hacia el frente, giren a la derecha. ¿Qué pasa con sus ojitos?
Muy bien, otra vez, a ver, intenten hacia la izquierda. Y hacia la derecha. ¿Qué ha pasado con sus ojos? Es bien interesante. Recuerden, los ojos tendrían que ir en la otra dirección y luego permitirnos ver claramente. Si es que sus ojos no se mueven primero en la otra dirección y luego hacia donde ustedes están yendo, van a tener visión borrosa. ¿Qué pasa si es que tienen visión borrosa? Se van a marear, ¿cierto? Entonces, recuerden, por inercia, la endolinfa se va a ir hacia el otro lado y va a causar una deflexión de las cúpulas. Y estas cúpulas que están situadas en las ampollas van a generar justamente despolarización y esto va a generar el impulso nervioso. ¿Ok? Y los ojos, bueno, los ojos ya los vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros cuando giramos la cabeza vamos a enviar esa información a través de los canales semicirculares para ajustar postura, ojos y mantener la estabilidad de la visión. El siguiente componente va a ser el utrículo y el sáculo. Y dentro del utrículo y el sáculo tenemos los órganos otolíticos. Eso nos van a permitir la posición y aceleración lineal. Y la manera más sencilla es que ustedes recuerden estas dos escenas. La primera es que ustedes están manejando en un carro. Si ustedes están manejando en un carro, están en reposo o en movimiento. En reposo está en movimiento. Ustedes mismos son. O sea, tienes que hacia adelante. O sea, va a pasar en ese Están en movimiento, pero no es un movimiento activo. ¿Quién se está moviendo? El carro. Y ustedes se están moviendo dentro del carro. Quizás no están moviendo sus manos o su cabeza, quizás sí. Pero por lo menos se están moviendo respecto a un punto inicial, ¿cierto? ¿Eso es un movimiento horizontal o vertical? Horizontal. Y esto va a ser detectado ¿por quién? Por el utrículo. ¿Listo? Cuando hablamos acerca del utrículo, respondemos a los movimientos horizontales como la aceleración, por ejemplo, en un vehículo. Pero ¿qué pasa si yo les digo, miren, ¿saben qué? Van a ir ustedes urgente todos a la Facultad de Medicina. ¿Dónde está la Facultad de Medicina? Séptimo piso, ¿cierto? ¿Qué van a tomar? Las gradas, de repente. Pero algunos de ustedes van a tomar también el ascensor. ¿Qué va a pasar? Un movimiento vertical. ¿Quién se va a encargar de que en el transcurso de que están entrando al ascensor y subiendo, no se desmayen, no se tiren, no vomiten? ¿Quién? ¿No? El sáculo responde a los movimientos verticales como aquellos, como ascender en un elevador o bajar también. Ahora, yo les comento a sus compañeros, ese ascensor en la Facultad de Medicina es probablemente de los más terroríficos que he visto en mi vida, porque es abierto. Imagínense una persona que tiene, no sé, operaciones a las alturas de los espacios abiertos. O sea, imagínense, es transparente. Realmente está hecho por la Facultad de Medicina. Yo creo, me sorprende que no hayan habido algunos aspectos adicionales. ¿Listo? Mientras que han usado el ascensor de la nueva Torre Santa María. Sí. Es cerradito, es rápido, no tiene muchas alteraciones. Algunos dicen que es muy rápido, pero es porque de repente ustedes son más jóvenes y sus obstáculos están bien, pero para los demás tengan por seguro que está ahí. El que sí es rápido, no sé si es que alguno ha ido al Swiss Hotel. Oh my God, ese es súper rápido, va del 0 al 15 y nada, da mucho miedo. Miren, ¿qué sucede con ellos? Recuerden, en el utrículo y el sáculo vamos a tener también esa membrana gelatinosa que va a estar cubierta por otolitos. ¿Listo? Los otolitos son pequeños cristales de carbonato de calcio. Y cuando la cabeza se mueve, estos van a estimular a las células, se van a desplazar. Su gravedad va a hacer que movilice a las células ciliadas que están debajo de ellos. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente? Porque acá estamos nosotros aprovechándonos de qué propiedad física.
gravedad. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente que es astronauta? ¿Qué va a pasar? Se va a marear. Bueno, si es que no tiene entrenamiento, sí. ¿Qué deberían de hacer ustedes entonces? Es astronauta, queremos mandarlos a Marte. En la primera expedición del Perú, los convocan ustedes porque son obviamente estudiantes de la Universidad Católica Santa María. Vamos a mandar un cohete con 5 astronautas y les dicen, ¿qué es lo que tenemos que planear? Imagínense, nosotros vamos a estar felices. Detrás del televisor vamos a decir, cámbialo. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la base de todos los humanos? La adaptación, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que simular el ambiente que va a tener esa persona, pero ¿cómo lo vamos a simular? De manera progresiva y lentamente. Entonces progresivamente vamos a ir bajando la gravedad para que esos otolitos se vayan adecuando. Y eventualmente lo vamos a tener por periodos en estas zonas que son sin gravedad o de repente con gravedad controlada para nosotros poder ayudarles. ¿Qué pasa con los danzantes? No de tijeras, pero los de breakdance. Aunque los de tijeras también, ¿no? De repente. Probablemente están adaptados, ¿no? Los se patinan. Los que se gritan también, muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces estamos viendo que el utrículo y el sacro nos permiten detectar posición del cuerpo cuando estamos de pie, inclinados, haciendo movimiento lineal y contribuyen a la estabilidad y el equilibrio. ¿Listo? Cuando se alteran, obviamente vamos a tener vértigo, vamos a tener caídas. Y finalmente las vías neuronales van a ser las que van a transmitir la información hacia el sistema nervioso. Vamos a tener la rama vestibular del nervio coclear, donde vamos a transmitir justamente esta información de los órganos otolíticos y de los canales semicirculares. Y el procesamiento central, que recuerden que lo va a hacer tronco encefálico y cerebelo, y también alguna información se va a proyectar a la corteza cerebral. Entonces, profundicemos esa parte. ¿Listo? ¿Cuáles son las vías? Cuando hablamos acerca de las vías vestibulares, vamos a ver de que vamos a tener la vía para el cerebelo, para el tracto vestíbulo espinal y para el tálamo y la corteza cerebral. En el cerebelo vamos a ver que estos se van a encargar de coordinar lo que es postura y equilibrio. ¿Listo? Normalmente los movimientos finos también van a necesitar que nosotros tengamos un control adecuado. Y esto va a ser a través de los núcleos vestibulares que van a enviar señales hacia el cerebelo y el cerebelo va a ajustar tanto el tono como la coordinación de la respuesta. ¿Listo? A ver. No se ajusta tanto. Este es un poquito más ocular, pero no sé si ustedes saben, cuando se hace una operación a corazón abierto, el corazón está latiendo. ¿Se imaginan dar puntadas con el corazón abierto? Porque ¿qué es lo que se tiene que hacer en una operación a corazón abierto? Teníamos una operación a corazón abierto. La paciente está malita, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a cambiar de repente una válvula o más de una válvula, o el paciente tiene una insuficiencia o se ha perforado, por ejemplo. Algunas veces nos ha pasado que han colocado marcapasos y en lo que colocan el marcapaso le perforaron el ventrículo o la aurícula. ¿Puede vivir el paciente así? Bueno, el pericardio va a ser que viva, pero no por mucho tiempo. Entonces es una emergencia, tenemos que entrar a la sala. Entonces, en ese momento el corazón está latiendo. Y nosotros tenemos que dar las primeras puntadas, sobre todo para asegurar que el paciente entre a circulación extracorpórea y podamos hacer la cirugía como hacen todos los demás. O sea, con el paciente tranquilito y sin que esté moviéndose. Aquí nosotros tenemos que ajustar visión con equilibrio, con movimientos finos. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar integración, lo que va a ser tálamo y corteza cerebral, pero también cerebelo. ¿Ok? El tracto vestíbulo espinal
va a darse a través también de los nódulos vestibulares que se van a proyectar hacia la médula espinal a través del tracto vestibuloespinal. Y esto nos va a ayudar a controlar los músculos de la postura, permitiendo que se ajuste de acuerdo a la posición de la cabeza y los cambios de posición del cuerpo. Finalmente, el tálamo, ya saben que el tálamo es un centro de relevo, ¿no es cierto? Siempre tenemos que pasar por allí. Nos van a permitir que estas señales lleguen a la corteza, pero sobre todo se integren. ¿Con quién se tiene que integrar? Visión, propiocepción, y juntos nos van a dar la orientación espacial. Y aquí teníamos ese reflejo que les había hablado. ¿Cómo se llamaba? Vestíbulo ocular, o RBO. El reflejo vestíbulo ocular estabiliza la visión cuando tenemos nosotros movimientos de la cabeza. ¿Y cómo hace? Con movimientos oculares en dirección opuesta y luego progresivamente hacia el lugar donde nosotros vamos a ver, para que nosotros podamos tener una visión clara, evitar la visión borrosa y el... ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Yo creo que está sencilla, ¿no? Control de equilibrio, control de la mirada, orientación espacial consciente. Pero quizás lo que llama más la atención van a ser la fisiopatología. La primera enfermedad que van a aprender ustedes se llama el vértigo paroxístico benigno posicional o vértigo posicional paroxístico benigno o VPPB. En este caso, vamos a ver que hay un desplazamiento de los otolitos del utrículo. ¿Se acuerdan qué veía el utrículo? Movimiento horizontal. Muy bien. ¿Cómo cuál? Más alguien en el carro. Muy bien. Hacia uno de los canales semicirculares. ¿Qué pasa si los otolitos van hacia los canales semicirculares? Generalmente se van al posterior, de hecho. Las piedritas se meten en el canal semicircular posterior. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a estar estimulándolos, ¿no? Cuando no hay movimientos giratorios de la cabeza. Entonces, ¿qué va a sentir la persona a pesar de que no se mueve? Movimientos giratorios de la cabeza. Entonces va a tener episodios de vértigo intenso que se van a desencadenar por movimientos específicos de la cabeza, sobre todo girarse en la cama. Entonces imagínense una persona que está sentadita, que voltea su cara y de pronto se le viene el mundo, empieza a girar todo como si estuviera como sus ideas. ¿Se imagina? Más o menos esa es la imagen que ustedes tienen que tener. Entonces si ustedes viene el paciente y les dice, doctor, estoy yo durmiendo tranquila, me doy la vuelta y todo mi cuarto gira alrededor mío. ¿Ustedes qué van a decir? Dios mediante digan vértigo, yo estaría feliz. Y por allí dicen vértigo periférico, feliz. Si además dicen vértigo paroxístico, posicional, benigno, increíble, ¿no? En segundo año están diagnosticando algo así. Bueno, el diagnóstico, como han visto, es clínico. Se hace una maniobra que se llama el diagnóstico o la maniobra de Dix-Hallpike. Y se trata con reposicionamiento de los otolitos. Una de las maniobras puede ser también el Hallpike modificado o puede ser las maniobras de ISO. Ya lo van a ver, es súper interesante cuando vean ustedes a sus pacientes. Y lo más gracioso es que cuando recién se les acomoda, se les dice explícitamente, no mueve la cabeza por lo menos media hora, o si no el resto del día, si es que es posible. Pero los pacientes no se aguantan y dicen, ya. Nosotros somos tan expresivos como peruanos que de pronto se voltea y dice, ya estoy bien. No, señora, no mueve su cabeza. Es bien gracioso. ¿Listo? Luego tenemos la neuronitis vestibular. Cuando hablamos acerca de la neuronitis vestibular, vamos a tener una inflamación del nervio vestibular y habitualmente esto se da por infecciones virales. Sus síntomas van a ser los de siempre: vértigo, náuseas, desequilibrio. Importante, no se afecta la audición, que solamente se está inflamando el nervio vestibular o la rama vestibular. ¿Cómo creen que lo tratamos? Sintomáticos, y como cualquier cosa verán, se le va a pasar. Le vamos a decir, se va a resolver gradualmente, no necesita usted hacer más cosas. Sabemos que es de repente incómodo, quizá le pueden dar un descanso médico para que esté tranquilo esos días y ya luego va a mejorar. ¿Listo? La enfermedad de Meniere ya la habían visto. ¿Cuál era la causa?
Muy bien. Incremento de la presión endolinfática, puede ser por exceso de la linfa. Y en este caso que tenía el paciente, tinnitus, hipoacusia fluctuante, sensación de presión en el oído afectado, pero sobre todo vértigo episódico recurrente. ¿Cómo lo tratamos? Ya hemos dicho, con síntomas, con dietas, por ejemplo, bajo en sodio y diuréticos, y en algunos casos se indica las soluciones quirúrgicas. No las he visto, realmente me parece que es parte de lo que dice la teoría, pero no necesariamente la práctica. Y la migraña vestibular es también un tipo bien interesante de migraña. Aquí hay mecanismos en los cuales el paciente va a tener justamente vértigo y desequilibrio como prodromo de su cuadro, que va a ser la cefalea, la fotofobia y la fotofobia. Y el tratamiento va a ser que identifiquemos los factores desencadenantes y que evite. Clínicamente, ¿cómo vamos a nosotros a ver a estos pacientes? Hemos dicho que tenemos una maniobra específica, que es la de Dix-Colpike para el vértigo paroxístico posicional benigno, pero también podríamos ver pruebas de Romberg o Unterberg para poder ver si es que está funcionando bien las vías, por ejemplo, vestibulares, cerebelosas u otras. Y evaluaciones instrumentales, tenemos algo que se llama la videonistagmografía, para ver si es que el paciente tiene nistagmos. Aquí, por ejemplo, ustedes, yo sé que algunos de ustedes ya han visto, pero no necesariamente todos. Así que vamos a ver. Ah, no. Pequeño comercial. Listo. Ahora sí. Miren al paciente, ve hacia un costado y ¿qué pasa? Listamos, listamos, tenemos horizontal y vertical. Y aquí también listamos. ¿Listo? Muy bien. Tenía uno más bonito del llama, pero ya no está disponible. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo que podemos hacerle videonistagmografía. También podríamos hacer posturografía para ver el control postural del paciente y obviamente pruebas calóricas para ver, por ejemplo, mediante estímulos térmicos, la respuesta en los canales semicirculares. Pero sinceramente, en la práctica nosotros usamos las maniobras de Dix-Hallpike, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Con esto hemos terminado auditivo, vamos a pasar a digestivo, pero antes van a tener ustedes unos 5 minutos de este. ¿Ok? Los mismos son
La batería. Hay que hacer hay otro. A la vida. Estuve aprendiendo, pero vamos a empezar. Pero la anterior clase no se grababa. No sé por qué. Esta de repente solo queda en su memoria, ya saben. Y en la biología, ¿no? En la memoria. Embriología, su curso favorito. Yo estoy seguro que ustedes saben, a ver, tendremos que ponerle dos siquiera, dos preguntas de embriología. Eso va a ser promedio. Obviamente que no, tenemos muchas preguntas. Pero si fuera así, les diríamos que a partir de la cuarta semana se desarrolla el sistema gastrointestinal. Si recuerdan, nosotros teníamos anterior, medio y posterior. Y estos provenían de quién? Del endodermo, muy bien. Y el primitivo. Y el anterior nos da lugar a eso, la primera y segunda función del medio, a partir del intestino medio, tercera cuarta función, que yo no ilio, colon ascendente y dos terceras partes del colon transverso. Y posterior, tercio distal con transverso. Recuerden esto, porque esto les va a servir para cuando ustedes hagan la parte de cirugía. Cuando hagan cirugía y vean por ejemplo, los cánceres, van a ver cómo nosotros vamos a clasificarlos de acuerdo a justamente esta distribución, que es una distribución embriológica. El ectodermo también da aportes en el gastrointestinal. ¿Alguien recuerda en qué? Tiemblan los ojos. Los extremos, ¿cierto? El extremo encefálico, el extremo caudal. ¿Qué tipo de epitelio teníamos? Sí, en plan, ¿queratinizado o no queratinizado? No queratinizado. Justamente estos derivaban de esto. ¿Ok? Muy bien. Digamos, ¿qué cosa es esto? Sin ver la verdad. Miren, aquí ustedes han estudiado que me han dicho, ay, no puedo estudiar. Y dice que tengo el frío. Esta vuelta, a ver, queremos ver. ¿De qué hombre es más difícil? Esposo, empático. Muy bien. Es un error. No Respecto a la circulación esplácnica, nosotros teníamos el sistema circulatorio, ¿listo? Formaban como unos pequeños arquitos, esas arterias se van a ramificar, van a dar la que son las ramas circulares, con haces musculares, en las vellosidades intestinales que son mucosas, van a tener funciones secretorias y de absorción. Y las vellosidades intestinales, recuerden, y eso es bien importante, estas prolongaciones hacen un shunt, o sea, un cortocircuito arteriovenoso. ¿Y por qué es importante que recuerden eso? ¿Qué pasaba cuando había un shunt en otras partes de nuestro cuerpo? Sangre oxigenada se juntaba con la sangre oxigenada. ¿Y qué causaba? Ya, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? La proximidad de los vasos sanguíneos hacen que hasta 80% del oxígeno no se encuentre disponible para funciones metabólicas. Es decir, acá no vamos a generar proteínas, no vamos a hacer músculo, sino ¿a qué nos vamos a encargar? Absorción. Maximizamos la absorción. ¿Listo? Importante que ustedes repiten eso. Shunt. Ok. El flujo sanguíneo, recuerden que depende exclusivamente de la actividad local. Y esa actividad local se llama proceso de digestión. Cuando nosotros estamos en el proceso de digestión, vamos a necesitar que haya una absorción de nutrientes. Por tanto, ¿cuánto creen que va a aumentar el flujo sanguíneo de esa zona? Hasta 8 veces más. ¿Y qué pasa si todo el flujo sanguíneo se nos está yendo al área digestiva? ¿Qué va a pasar con su cerebrito? Muy bien, no se ría bien. Y
Entonces, ¿qué pasaba cuando no llegaba suficiente oxígeno y glucosa en su cerebro? Ponían stand-by, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ustedes? Se dormían en la clase de fisio. ¿Qué más pasaba con el resto de órganos? Por ejemplo, orina. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Qué pasa con el corazón? A veces no se toca, ¿no? Obviamente va a disminuir un poquito, ¿no es cierto? Pero no tanto, ¿ok? Ahora, recuerden que localmente vamos a tener liberación de vasodilatadores. Y esto se hace en la mucosa del tubo digestivo con liberación de colecistoquinina, péptido intestinal vasoactivo, gastrina y secretina. Ya les voy a enseñar, esto es más sencillo de lo que ustedes creen. Y recuerden que las glándulas gastrointestinales con cinina y bradiquinina. Quinina también le pueden decir, como ustedes quieran. Bradicinina también le pueden decir, como ustedes deseen, ahí sí, no se exquisita. Entonces, recuerden, si nosotros tenemos shunt, ¿qué va a pasar con la concentración de oxígeno? Va a disminuir, por tanto, ¿qué va a permitir? Vasoconstricción, vasodilatación. Vasodilatación. Recuerden que la disminución de concentración de oxígeno, el aumento de concentración de CO2, hace que aumente la liberación de adenosina y, por tanto, vasodilatación. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. El conducto torácico, recuerden, chicos, que se encarga de movilizar las grasas. Entonces, las grasas van a ser captadas por los linfáticos intestinales que luego van a derivar todo ese contenido al conducto torácico. También vamos a tener, recuerden, ramas para el vaso, para el páncreas, y de estas van a salir la sangre hacia el hígado, que van a llegar a través de la vena porta, a los sinusoides hepáticos, y estos sinusoides, recuerden que están recubiertos por células retículo-endoteliales. ¿A quién se parecía esa distribución? Acabamos de verlo, la barrera hematoencefálica. Si hablamos acerca de células reticulares, ¿a quiénes serían las similares, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica? Muy bien, a la microglía. Y la microglía y los reticulares, ¿a quiénes serían sus similares en el resto de nuestro cuerpo? Macrófagos. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que si bien acá hay un sistema que nos protege, también va a ser un sistema que va a tener la capacidad de que no se filtren bacterias ni sustancias tóxicas. Porque si ustedes se han dado cuenta, en todo el sistema digestivo van a tener más de 100.000, quizás más, neuronas, y estas van a estar no aisladas, sino que es el único órgano, quizás un poco el urinario, pero eso ya vamos a ver más adelante, que está en contacto con toda una población, vamos a decir, de microorganismos. Y a estos microorganismos se les llama microbiota intestinal. Más o menos es como si es que hubieran otro ser dentro de ustedes mismos, que está compuesto por miles de bacterias, virus y algunos otros, que van a justamente a constituir, sí, como si fueran sus hijitos en realidad. Todos esos son como sus hijitos, conviven con ustedes. ¿Han visto las rémoras y los tiburones? Todos han visto rémoras y no han visto. ¿Han visto Buscando a Nemo? Tiburones como si... Un tipo de simbiosis. Miren, este es un tiburón. Es interesante porque ya les he dicho que quien solo de medicina sabe y de eso, ¿sí? Y acá tenemos otro. Este creo que está mejor. Sí logran ver, ¿no es cierto? Un tiburón con rémoras. ¿Y en qué le ayudan las rémoras al tiburón? Empieza de Limpieza. Pero hasta cierto punto, sí. Bueno, que no se acumulen de repente también algunos... hay algunos organismos que se pegan a las pieles de los animales. Sobre todo, por ejemplo, eso lo pueden ver en las ballenas. Y las rémoras hacen que efectivamente no se le pegue y el tiburón pueda mantener también un poquito su velocidad. ¿Ok?
Pero nosotros vamos a tener todo un submundo dentro de nosotros. Imagínense, submundo, endotelio, órganos, pero además tenemos miles de neuronas. ¿Creen que son órganos sencillos? ¿Creen que nosotros lo hemos estudiado como deberíamos? No. Probablemente, si alguno de ustedes está involucrado o les gusta la investigación, este es un campo en el que ustedes tienen para poder ejercer mucha investigación. ¿Listo? Porque no comprendemos bien la función, creo que hemos subvalorado mucho de los aportes que tiene justamente esta microbiota. ¿Listo? Muy bien. Ahora, los hepatocitos recuerden que absorben y almacenan temporalmente nutrientes y ayudan al procesamiento químico de algunas sustancias. Finalmente, el control nervioso ya saben que va a estar a cargo del parasimpático-simpático, primordialmente parasimpático, desde el estómago hasta la parte distal del colon, donde va a aumentar el flujo sanguíneo local y aumenta la secreción glandular. Pero es quizás el simpático el que va más en contra de estas funciones. A ese nivel, recuerden que causa vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo, prioriza otros órganos. Recuerden que más o menos puede disminuir entre 200 a 400 cc de sangre que están en todo nuestro tejido. ¿Y por cuánto tiempo hace eso? Generalmente por minutos, como mecanismo de escape regulador, y luego vuelven a la normalidad, porque ¿qué sucede? Cuando ya estamos cerca de la isquemia, empezamos a tener alta concentración de adenosina y esto vence, supera la vasoconstricción y ya nuevamente tenemos vasodilatación. Pero ¿qué pasa si es que no vence? Si es que no hay suficiente concentración de adenosina. ¿Y qué pasaría? Ya, ¿y qué más? Baja absorción. Ya, ¿qué más? ¿Qué pasa si se está hay vasoconstricción? Láncense, ahora sí les pido. Láncense. Trombosis mesentérica. Hace unos años casi no las diagnosticamos y ahora las diagnosticamos mucho. ¿Por qué? Ya conocemos la fisiopatología y ya pensamos en eso. A veces los pacientes se morían sin tener un diagnóstico. Todavía muchos pacientes fallecen lamentablemente porque no hemos diagnosticado a tiempo. Pero recordemos, si un paciente está bajo influencia simpática, podría tener una trombosis mesentérica. ¿Ok? Ahora, obviamente favorecemos órganos de mayor demanda, por ejemplo, en el ejercicio músculo y corazón, y en el shock circulatorio, encéfalo y corazón. Entonces recordemos, si tenemos el corazón, tenemos un latido cardíaco, vamos a tener más o menos aquí unos 1800 litros. Miren, acá se está movilizando. 700 está llegando a la arteria celíaca, más o menos 500 está yendo a la arteria hepática para el hígado, y más o menos unos 100 se está yendo al estómago y al vaso. De allí, más o menos otros 700 se van a dividir entre páncreas, el intestino delgado y parte del colon a través de la arteria mesentérica superior, y más o menos unos 400 mililitros con la arteria mesentérica inferior, que también va a ir al resto del colon. Pero toda la sangre, todita, tiene que pasar por un solo colador en nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Muy bien, el hígado, a través de la vena porta que lleva toda la sangre, y una vez que ya está colada, filtrada, lista, sin ningún componente, va hacia la vena cava, y de la vena cava ¿hacia dónde va? Esta es la vena cava inferior, ¿no? En este caso. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia qué cámara? Muy bien, aurícula derecha. Entonces, ¿qué cámaras manejaban volumen? Cámaras derechas. ¿Qué cámaras manejaban presión? Cámaras izquierdas. Muy bien, eso no se olviden, esos ya son cosas que tienen que estar en su DNA. Ya está impregnado, firmado ahí, doctora Zapata. ¿Qué pasa con el sistema entérico? Decíamos que del esófago al ano teníamos 100 millones de neuronas, casi tanto como la médula espinal. O sea, imaginen eso. Y podemos nosotros decir, ay, sí, cualquier cosa, el sistema digestivo, casi no vale. No se puede. Piensen siempre en eso. Tenemos acá control de movimientos intestinales, secreciones glandulares, pero recientemente estamos viendo que hay un control de la concentración de neurotransmisores.
Cuando nosotros tenemos déficit de neurotransmisores centrales, una fuente va a ser esta vía. Y eso lo han visto de manera sencilla. ¿Qué pasa si es que, no sé, una hombre o mujer rompe con su novio o novia? ¿Qué va a hacer después, aparte de llorar? Va a comer chocolate, heladito, pollito a la brasa, pizza. ¿Qué está tratando de hacer? Aumentar la secreción de serotonina. ¿Y por qué? Porque esa serotonina, ¿dónde le está faltando? Está faltando arriba. Entonces la estamos secretando allí para que se cargue nuestro cuerpo de esa serotonina y finalmente podamos tener una sensación de alivio temporal. ¿En dónde? A nivel central. Y eso, por ejemplo, hace unos años nosotros creo que nos imaginábamos, pero no necesariamente lo entendíamos. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que recordar. Cómo se manejen los neurotransmisores intestinales van a impactar o no. Todavía no sabemos. De repente vamos a ver que hay de repente filtros, pero quizás sí, muchos de ellos están impactando nuestra neurofisiología regular. ¿Listo? Y de hecho, si se dan cuenta, son tan importantes que tienen su propio sistema alterno. Nosotros teníamos nuestro sistema central, ¿y qué pasaba a los dos laditos de la médula espinal? Había dos cadenitas que eran igualitas que el sistema central. ¿Y esas cadenitas cómo se llamaban? Cadenas simpáticas. Muy bien. Es decir, el sistema autónomo es un sistema que se ha creado a la par y que nosotros lo hemos así dicho, cualquier cosa, sistema autónomo. Es un sistema que nos permite justamente contrarrestar. Sabíamos que, hemos dicho que uno de los principales es el sistema parasimpático, que aumenta la actividad del sistema nervioso entérico. Teníamos su división craneal con las fibras que están en la región cervical para justamente inervar el área bucal y faríngea. Y teníamos el nervio vago, que tenía una amplia inervación de esófago, estómago y páncreas y una menor inervación de intestino y la primera mitad del intestino grueso. Todos ellos nos permitían tener funciones que son de movimiento, por ejemplo. ¿Y qué pasaba con los sacros? Tanto de los segmentos S2 a 4 con los nervios pélvicos, vamos a inervar la mitad distal del intestino grueso hacia el ano. Y estos van a ser encargados del reflejo de defecación. ¿Qué pasa si un paciente tiene lesión a nivel del L5? ¿Defeca o no defeca? ¿Necesita pañal o no necesita pañal? ¿Necesita pañal? ¿No? Pero si el reflejo de defecación está en S2, S4 ya hemos cortado a nivel de L5. Ustedes son graciosos. ¿Qué pasaba en los sistemas parasimpáticos? La preganglionar o la preganglionar, ¿qué neurotransmisor usaba? Acetilcolina. Postganglionar, acetilcolina. Eso es fácil. Entonces, las neuronas postganglionares, recuerden que estaban organizados en dos plexos grandes, el plexo externo y el plexo interno. El plexo externo, yo sé, estoy segura que ustedes han escuchado 1000 veces. ¿Cómo se llamaba? Ni entérico o plexo de Auerbach. Muy bien. Auerbach. Muy bien. Y recuerden que está localizado entre las capas musculares. Muscular interna y longitudinal externa. Entonces, ahora utilicen su cerebrito. Si yo tengo dos capas musculares y tengo nervios en el centro, como un sándwich, ¿para qué me sirve ese plexo? Muy bien, para despolarizar a ese músculo. ¿Y ese músculo en qué me va a ayudar? Si uno es circular interno y el otro es longitudinal externo, ¿para qué me va a ayudar? Movimientos peristálticos. No se olviden de eso, por favor. Su función es en los movimientos gastrointestinales y la actividad motora del tracto digestivo. Recuerden, aumenta, por ejemplo, el tono, la intensidad de las contracciones, la frecuencia de las contracciones, la velocidad de las ondas de excitación y la rapidez de las ondas peristálticas. ¿Y quién las inhibe? ¿Quién lo inhibe?
Simpático. Simpático, muy bien. ¿Qué neurotransmisor, por tanto? Noradrenalina. Muy bien. Podría ser o el polipéptido intestinal vasoactivo. Recuerden que también las vías inhibitorias van a inhibir el tono del píloro, permitiendo el vaciamiento del estómago hacia el duodeno, y también de la válvula fecal, permitiendo el vaciamiento del intestino delgado hacia el ciego. Entonces estamos claros, ¿no es cierto? Estamos hablando acerca del plexo de Auerbach. Nosotros vamos a decir que se está relacionado con los movimientos peristálticos. ¿Qué neuronas son las encargadas aquí? Primordialmente neuronas parasimpáticas que están conectadas en cadenas lineales. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? ¿Cómo se llama el plexo interno? Ahora sí. Muy bien. Eso sí les puedo permitir. ¿Cuál es el Meissner? Llamado también plexo submucoso. O sea, debajo de la capa mucosa. Por tanto, ¿cuál es su función? Secreción. Muy bien, secreción y flujo sanguíneo local. Están localizados en la submucosa y recuerden que regulan la función parietal interna, localmente secreción y absorción intestinal y en algunos casos específicos contracción local. Sí. Y entonces, si en la submucosa tenemos vasos sanguíneos y pueden causar contracción, ¿en qué estamos pensando? En que van a alterar la absorción. Y si es que altera la absorción, ¿quiénes van a mandar a este nivel? ¿Parasimpático o simpático? Simpático, porque nosotros queremos que ya no se absorba tanto para priorizar a otros lados. Entonces hemos entendido, ¿no es cierto? Eso es bien lógico. Yo creo que si ustedes le siguen el ritmo, va a ser un poco más sencillo para ustedes aprender eso. También olvidar. ¿Qué pasa con los nervios simpáticos? A ver, la función simpática primordialmente es inhibir la actividad, es priorizar otros órganos. Estos también dicen, no, esto no está tan bonito, otro, simpático, recuerden, corazón, cerebro. Y por tanto, puede llegar al extremo de detener el paso de los alimentos. Por mucho tiempo, no, hemos dicho minutos. Muy bien. Recuerden que teníamos las fibras simpáticas preganglionares que estaban en la zona donde no hacían trabajo. ¿De qué zona era esa? Primordialmente torácicas, T5 a L2. Y aquí nosotros vamos a tener estas cadenas simpáticas que están a ambos lados de la columna. Y estas obviamente van a tener a los ganglios simpáticos y primordialmente vamos a tener los ganglios celíacos y los ganglios mesentéricos para esta rama. Ahora, inervan todo el tubo digestivo sin distinción y su neurotransmisor es la noradrenalina. La noradrenalina tiene un efecto directo en el músculo liso. ¿A qué nivel? ¿Qué nivel? A nivel de Meissner, primordialmente, a nivel donde está la muscularis mucosa. ¿Se acuerdan? Y un efecto inhibidor sobre las neuronas. ¿Ok? Muy bien. A ver, también nosotros recibíamos información, o sea, enviamos información desde el tubo digestivo hacia el resto de nuestro cuerpo. Y esto lo van a hacer las fibras aferentes con terminaciones nerviosas que van a medir, por ejemplo, que van a sensar en la distensión excesiva del intestino. Por ejemplo, si es que se han comido porotitos, eso va a llevar la información a través de estas vías. Plexos entéricos, ganglios prevertebrales, a la médula, al vago, que luego va a ir al tronco encefálico y al bulbo raquídeo. También, por ejemplo, si es que han comido rocoto relleno, pero esos rocotos rellenos verdaderos, en los que no se les han sacado las venas, esos que señora, las personas, eso va a causar irritación mucosa, de la mucosa intestinal, sobre todo la mucosa colónica. Esa información se va a llevar a través de estas vías. Y también sustancias químicas. ¿Ok? Y su respuesta va a ser justamente excitación o inhibición. De repente secreción, aumento de secreción, aumento de movimientos, disminución de movimientos. Y miren, solamente para que sepan, los neurotransmisores que tenemos acá son casi tan extensos como los neurotransmisores que teníamos a nivel central. Acetilcolina, creo que es de los que más tienen que recordar, estimulan la actividad gastrointestinal. ¿Pertenecen a qué nivel?
preganglionares y primordialmente simpáticos. Noradrenalina inhibe primordialmente simpáticos. Teníamos también adenosina, serotonina, dopamina, colecistoquinina, sustancia P, peptido intestinal vasoactivo, somatostatina, levoencefalina, metencefalina y bombecina, entre otros. Les continuará. ¿Eso qué quiere decir? O sea, estamos frente a un sistema complejo, una red neuronal que nos va a permitir tener homeostasis. Y obviamente aquí tenemos que hablar acerca de unos reflejos. Esos reflejos gastrointestinales se van a integrar directamente en el área gastrointestinal. Por ejemplo, miren, aquellos que se integran enteramente en la pared intestinal son aquellos que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y también la inhibición local. Pero hay otros que van desde el intestino hasta los ganglios prevertebrales y luego regresan. Y esos son el reflejo gastrocólico, enterogástrico y cólico ileal. Por cierto, esta es una parte que casi siempre preguntamos en los exámenes. Los últimos 2 exámenes creo que los hemos preguntado, no creo que lo preguntamos en ese, pero les paso por ahí el dato. El gastrocólico inicia, recuerden, la primera parte es donde inicia, la segunda parte es donde termina. ¿Dónde inicia entonces? En el estómago. ¿Y dónde termina? En el colon. Estos son los típicos pacientes que, por ejemplo, comen algo, pasan unos minutos y dicen, disculpe, tengo que ir al baño. ¿Qué pasó? La distensión gástrica causó que haya un reflejo cólico del colon y que eventualmente el paciente defeque. ¿Listo? Luego tenemos el reflejo enterogástrico. ¿Dónde empieza? Intestino. ¿Hacia dónde? Hacia el estómago. Entonces, ¿por qué haría eso? Recuerden, inhibe la motilidad y la secreción gástrica. Puede ser que haya pasado mucha comida hacia el intestino y el intestino esté muy distendido, entonces necesitamos que esto vaya hacia el ganglio y regrese y le diga, ok, ya no te contraigas más, ya no secretes más, necesito procesar esto, ¿ok? Y el último es el reflejo cólico-ileal. ¿Cólico de dónde? Colon, ileal, ileal, ilio. Inicia en el colon hacia el ilio. Y es similar. Recuerden que del ilio pasa todo el contenido hacia el colon para poder hacer el vaciamiento. Pero si ya está lleno, entonces vamos a tener nosotros el reflejo cólico-ileal. Y luego tenemos otros reflejos que se entregan en médula, tronco y regresan. Como por ejemplo, el control de la actividad motora y secretora que se va a iniciar en el estómago o en el duodeno, que se va a dirigir hacia el trombo encefálico y que regresa por el nervio vago al estómago. O reflejos dolorosos que inhiben, por ejemplo, la función, o reflejos de defecación que inician en el colon y recto cuando se distiende la ampolla rectal, van a dirigirse hacia la médula espinal y regresan con contracciones justamente colon recto para causar la defecación. ¿Ok? Aquí vamos a ver uno más. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes, no sé qué cosa les gustará a ustedes, pollito a la brasa, pizza, tortita, no tengo idea, huelen, de repente comen, escuchan lo que estoy diciendo ahora, o miran algo rico, eso va a ir a los centros superiores y esos van a causar que se activen el núcleo salivatorio de la médula. También puede ser que tengan algo en la boca y eso por la presión también active este núcleo salivatorio de la médula. Y por nervios parasimpatéticos van a llegar al ganglio óptico y al ganglio submaxilar. Y esos van a liberar, ¿qué neurotransmisor? Acetilcolina, y van a causar que tanto la glándula parótida como la submandibular incrementen la secreción salival, causando efectos en la secreción acinar y vasodilatación, y por tanto que van a tener una salivación. Van a empezar a salivar. ¿Quiénes inhiben este núcleo salivatorio de la médula? El miedo, por ejemplo. Si ustedes tienen miedo, su lengua va a estar seca. Si yo, por ejemplo, les digo, a ver, examen final ahora, con sus notas, algo así. No se define. Tengan ustedes por seguro, a algunos ya les debe estar pasando que su lengua ya se está secando, ¿no? Su lengua no hay ni siquiera un poquito de saliva. También el sueño, ¿ah? Clásicamente en el sueño
hay una inhibición de este núcleo salivatorio. Y obviamente la fatiga, por ejemplo, cuando estén cansaditos después de exámenes, también van a tener menos estabilidad. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué está pasando? Ustedes pueden, ya hemos hecho el sueño-vigilia. Están con sueño muy superficial, y el paciente, ¿qué está sucediendo? La activación parcial de la corteza y no tenemos la inhibición que deberíamos de tener en el sueño profundo. ¿Listo? Muy bien. Ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden porque hemos practicado eso. Ya pueden prácticamente resolver 80% de los misterios del universo. Les falta un poquito de física, 2, 3 cuartitos del resto de medicina y ya van a poder estar compitiendo en grandes ligas. Muy bien. ¿Cuáles son los principios básicos? A ver. ¿Cómo era la mucosa? ¿Cómo lo ven? Esto es tipo test, o sea, tienen que ir avanzando. Teníamos cilíndrico, muy bien, ciliado. ¿Uno o varios? Acá, no, son Solo. Muy bien. Entonces teníamos epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Muy bien. Debajo de esta teníamos una capita. ¿Cómo se llama esa capita? Muscularis mucosa. Muscularis mucosa. Recuerden, AE se pronuncia como A. Dice muscularis mucosa. Nada de mucosa. Entonces ya las tenemos que eliminar. Entre ellas, ¿qué teníamos? Lámina propia y membrana basal. Esto es bien importante para cuando hablemos acerca de terminología oncológica. Cuando yo les diga, ha sobrepasado o ha roto la membrana basal, nosotros vamos a decir que este ya es un cáncer invasivo. Pero si es que nosotros decimos que ha mantenido la membrana basal, ahí nosotros diremos que es un carcinoma in situ. ¿Listo? Entonces la membrana basal nos importa. Debajo de ella hay una lámina propia y debajo de ella hay una muscularis mucosa y todo eso es la mucosa. Debajo de la mucosa tenemos donde está la gran mayoría de vasos sanguíneos, pero también decíamos plexos. ¿Qué plexo estaba acá en nuestra mucosa? Meissner o plexo submucoso. Muy bien. Y debajo teníamos circular interna, longitudinal, externa. Y entre ellos teníamos un plexo. ¿Cómo se llama ese plexo? Plexo mientero de agua. Muy bien. Y recuerden, circular interna y longitudinal externa juntas le llamamos muscularis propia o la capa muscular propia. Muy diferente de muscularis mucosa. ¿Listo? ¿Ya la tenemos claro? Ahora sí. Y bueno, tenemos mesotelio, ¿no? Que también se llama serosa. Las células mesoteliales son bien caprichosas, no son normales. Ya las vamos a ver después. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos que recordar acá? Que el músculo de la muscularis propia funciona como un sincicio. La disposición de estos músculos van a ser en haces, más o menos 1000 fibras paralelas. Y estas van a conectarse por uniones celulares que van a tener forma de hendidura o uniones en hendidura, disculpen. Y recuerden que estas son fibras lisas, por tanto, son voluntarias e involuntarias. Involuntarias. Y recuerden que si bien entre fibra y fibra hay muchas conexiones, también hay tejido conectivo. Pero esas conexiones hacen que las fibras actúen prácticamente como una sola. ¿Listo? Optimiza mucho los recursos. Ahora, de lo que le hemos preguntado de Diego, ¿cuál es la actividad intrínseca del músculo? Vamos a ver que hay dos tipos de ondas, las ondas lentas y las ondas en espiral. Pero los voy a tener que dejar allí, porque ya es la hora y mañana vamos a empezar con eso. No se preocupen. Mañana. El miércoles. Muy bien. Justo cuando le estaban, ¿no? Ya estaban agarrando. Así es. Es fácil, así que no se preocupen. Pero vamos a tratar de profundizar lo más que podamos. No
Empieza esta mañana. No se pide sus trabajos.